tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben, todos los jueves a las 21 horas los esperamos con un invitado especial que nos pueda profundizar sobre el tema del liderazgo, que nos comparta su experiencia. Y en esta ocasión, pues tengo a un querido amigo, colega y coach, entrenador, facilitador y también, bueno, pues dueño de empresa, consultor. En fin, les quiero presentar a mi querido amigo Rafael Ramírez. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Santi, muchas gracias. Encantado de saludarte, de estar por aquí contigo y encantado de estar acompañando y poder conversar contigo y hablar de este tema tan relevante y tan importante. Buenas noches. Te agradezco. Gracias, Rafa. Bienvenido. Muchas gracias. Déjenme y les platico un poco quién es Rafa. Bueno, el licenciado Rafael Ramírez es coach y entrenador de programación neurolingüística, certificado por la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Cuenta con estudios en coaching ontológico, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, socio fundador en Estratégicamente, agencia consultora en procesos de cambio y desarrollo organizacional y personal. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurosemántica. En los últimos 10 años se ha dedicado a estudiar e impartir distintas metodologías como metacoaching, programación neurolingüística, neurosemántica, soluciones sistémicas, semiología, team coaching y autoliderazgo. Además, es evaluador de competencias y mentor de estudiantes del sistema metacoaching, asesor en relaciones laborales desde 1998 para empresas nacionales y transnacionales, multinacionales, del sector de telecomunicaciones, seguros, casas de bolsa, afores, bancos, entre otras. Además, ha participado como consultor y expositor y coach para empresas de distintos giros, universidades y gobierno. En fin, Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido a un programa de la serie Ser Líder. Y bueno, pues la pregunta obligada, ¿en dónde aprendiste a ser líder? Santi, muchas gracias por la presentación. Encantado de estar aquí contigo. ¿Dónde aprendí? Para mí el liderazgo yo lo concibo como un proceso. Es algo que nunca llegas a lograr al 100%. Es como una meta idealista, donde vas a estar siempre buscando el horizonte de convertirte en líder, pero realmente siempre vas a tener áreas de oportunidad, siempre va a haber crecimiento, siempre va a haber cambios a los que nos enfrentemos, a los que haya que irse adaptando. Y obviamente, pues bueno, yo al verlo de esta forma, podría resumirlo, Santi, como yo aprendí a ser líder en la medida en que empecé a autoconocerme. Esto fue, creo que a muchos nos llega, o a algunos, quizá nunca, pero a muchas personas nos llega como esta crisis profesional, donde llega un punto de tu carrera donde a lo mejor dices, no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo, creo que no estoy contribuyendo a una causa que me haga saber o que me haga pensar que mi vida está teniendo sentido, que está valiendo la pena. Entonces, creo que cuando yo llegué a ese punto en mi parte profesional, cuando yo me dedicaba anteriormente al 100% a la consultoría legal, a asesorar empresas de todo tipo, trabajaba en un despacho muy grande con muchas responsabilidades, donde quizá en un tiempo o unos años atrás yo me veía como justamente en ese punto, ¿sabes? Pero cuando llegas a ese punto te das cuenta de que llegaste y dices, no es lo que yo había pensado, no estoy sintiendo lo que yo pensé que se iba a sentir, no me estoy realizando como yo pensé que me iba a realizar, no estoy sintiéndome, o mi vida no tiene el sentido que yo esperaba que tuviera cuando llegué a este punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que por azares del destino empecé yo a trabajar conmigo mismo, a conocerme, a descubrir cosas de mí que nunca había descubierto. A través de talleres me metí a estudiar distintas cosas, constelaciones, en fin, hice montones de cosas como cuando estás buscando en qué religión te acomodes y pasas por todas. Creo que yo hice ese mismo recorrido, ¿no? Piqué de varias cosas y empecé a profundizar en otras de una manera muy importante. Ahí empecé a descubrir incluso yo mi horizonte vocacional, y descubrí yo que el liderazgo, como yo lo entiendo, es estar al servicio de otros.
y en la medida que estás al servicio de otros, generas obviamente valor, generas confianza hacia otras personas y esas mismas personas te van a ayudar a impulsar la causa o la posición o la visión de una empresa o de tu propia empresa, dependiendo del puesto o dependiendo del lugar en que ocupas, ¿no? Si eres un emprendedor y tienes una pequeña empresa o si tienes una gran empresa, creo que ese es el proceso que tenemos que llevar, autoconocernos, descubrir cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, trabajar con uno mismo constantemente, aprender, mantenerse como con este ideal del aprendizaje infinito y desarrollarse constantemente, ¿no? Para poder entregar lo mejor de ti mismo a los demás. Entonces, te puedo decir que esto fue a raíz de esa crisis vocacional que tuve. Me encontré algo en lo que yo me sentía útil, en lo que yo sentía que tenía fortalezas, y es actualmente a lo que me dedico ahora, ¿no, Santi? Entonces, creo que así podría resumir la pregunta. Bien, muchas gracias, Rafa. Y para quienes nos han acompañado en emisiones anteriores, en programas anteriores, pues la pregunta es, salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria. Rafa, eres un extraordinario abogado. Sin embargo, ¿en qué momento en tu formación académica universitaria llevaste alguna materia o te enseñaron a ser líder? Jamás, y de hecho yo le agregaría todavía, Santi, que incluso cuando empiezas a hacer como decimos en México, ¿no? Cuando empiezas a hacer tus pininos en tus primeros trabajos, en tus primeros puestos o responsabilidades, realmente, al menos en mi experiencia, yo no tuve el ejemplo de algún jefe que me inspirara a mí como un líder. O sea, lo que yo tuve en mis primeros años profesionales fueron jefes, ¿no? Donde te dicen lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir, cómo tienes que resolver las cosas, pero realmente no tienes a alguien que te desarrolle como persona y que te desarrolle como profesional. Entonces, sí, yo no recuerdo haber recibido ni directa ni indirectamente algún tipo de formación universitaria donde te enseñaran habilidades de liderazgo. Entonces, creo que en ese sentido terminamos la universidad y salimos completamente verdes en muchas cuestiones, ¿no? Principalmente en esa de desarrollarnos como líderes y de ejercer un liderazgo desde la posición que ocupemos cuando salimos de las universidades, ¿no? Y fíjate, aquí hay un tema, porque trabajando tú en un despacho legal muchos años, de todas maneras, ¿cuántas de tus actividades en el día a día no tenían que ver específicamente con jurisprudencia, con asuntos legales, sino más bien tenía que ver con trabajo en equipo, con delegar, con cumplir con ciertas responsabilidades y ciertos compromisos? Entonces, la pregunta también es, ¿qué de lo que aprendiste en la universidad aplicabas en tu día a día? ¿Qué porcentaje? Yo diría que, si acaso, entre un 10 y un 20%. O sea, en realidad, aprendes mucha teoría, aprendes mucha historia. Te podría decir que yo podría estudiar casi completo otra vez la universidad porque para mí resulta ser apasionante el tema, ¿no? El tema de la historia del derecho, de la doctrina del derecho, pero realmente cuando sales te das cuenta que al menos en el contexto legal, en el contexto de los tribunales, de los despachos, no hay realmente líderes. Creo que la gente sale con un afán de tener dinero, de tener poder, de ocupar posiciones importantes, pero pocas personas creo que salen con esta voluntad de convertirse en líderes y desarrollar a otras personas, ¿no? Creo que piensan más en el beneficio propio que en el beneficio de otros, empezando por los propios clientes. Sí. Y mira, tú y yo tenemos una historia un poco paralela, justo porque llegamos a un punto en nuestra vida que había demasiadas preguntas y pocas respuestas, y había que encontrarle este sentido a la existencia y yo recuerdo que como primera profesión yo soy realizador de televisión, 17 años de mi vida hice tele, y recuerdo que cuando asumí mi primer cargo como director, como encargado de un equipo, la recomendación de mis pares era: mira, aquí requieres comportarte verdaderamente como un capataz,
y estar encima y encima y encima y encima, y cuidado con que permitas que alguien se te suba las barbas porque ya te tomaron la medida y luego nadie te va a respetar. Así es que es preferible que la gente te odie a que la gente te quiera, y eso significa que entonces cuanto más la gente te tenga miedo y te tenga pánico, mejor jefe eres. Y me la vendieron y la compré. Claro. Y qué fuerte, porque quizá muchos años, luego cuando me independicé, cuando puse mi primer negocio, yo seguía pensando que para ser un buen jefe, pues entonces tenía que ser un extraordinario capataz y no pasar ninguna, y siempre mal encarado, y siempre, ya ver tú, ¿qué estás haciendo? Y llegué a un punto en mi vida en que yo decía, esta es la única manera. O sea, finalmente seguimos en la época de la revolución industrial, y entonces más que ser un jefe soy un capataz, y la gente está trabajando a destajo, y cuidado con que desatienda, y cuidado con que se ponga a platicar, y cuidado con que pierda el tiempo, porque entonces la mirada amenazadora y el grito, a ver tú, y a ver tú, y a ver tú. Y eso es ser un líder. Finalmente, con el paso de los años, pues entendí que no era por ahí, pero bueno, a ver, ¿qué me cuentas al respecto, Rafa? No, claro que pasé por lo mismo, Santi, y yo le llamo la cultura del terror, ¿no? Y justamente es eso, es como te la venden, y pasé por la misma experiencia que comentas tú, ¿no? Exactamente de, mira, yo te recomiendo que tal cosa, y entonces trata a la gente de esta forma, no te involucres personalmente, entre más distante seas es mejor, preferible que la gente te tenga miedo, que te respete, y mal entendido o confuso el término de respeto con el miedo, ¿no? Entonces, sí, creo que conforme vas avanzando, vas descubriendo tus propias respuestas y vas viendo que como que por aquí no es la cosa, ¿no? O sea, yo no quiero proyectar en la gente esa separación, esa distancia, porque finalmente las situaciones ocurren, ¿no? Hay errores, hay faltas de comunicación, hay falta de trabajo, tienes que ejercer supervisión, tienes que realizar todo un trabajo de supervisión sobre la gente que tienes a tu cargo, pero realmente creo que puedes hacerlo de otra vía completamente diferente, donde te conviertas en un jefe que inspire, que respete a sus compañeros, que respete a sus colaboradores, que respete la figura que tenga, ¿no? Hay empresas donde les llaman aconsejado, colaborador, como sea que le llamen. Creo que se puede lograr lo mismo y mucho más con otra postura completamente diferente a ejercer esa cultura del terror, donde sientas a la gente distante, amenazada constantemente, y que la gente se sienta inestable completamente porque no sabes si al siguiente día va a seguir teniendo trabajo, ¿no? ¿Por qué? Por cuidado y te cometas un error, porque aquí te vas. Entonces, completamente de acuerdo contigo, Santi, pasé por situaciones muy similares. Y te escuchaba yo en un principio que decías esta parte de declararnos aprendices permanentes y entender que asumir la posición de líder, bueno, para empezar, y es una de las cosas que en otros programas, amigos, también lo hemos visto, y es cuando hablamos de liderazgo, tal pareciera que si buscamos la definición de líder, siempre se nos dice que es aquel que coordina, encabeza o dirige a un equipo. Entonces yo no puedo ser líder a título individual. O sea, si no tengo personas que me reporten, si no tengo colaboradores que me reporten, entonces no soy líder. ¿Y qué opinas tú al respecto? ¿Tú puedes ser líder a título individual, Rafa? Por supuesto que sí. Yo pienso, y estamos viendo actualmente muchísimos esfuerzos, muchísimos emprendimientos donde la empresa es de una sola persona, ¿no? Entonces, pues hay veces que las personas están iniciando una nueva actividad o decidieron independizarse porque perdieron su empleo o lo que fuera. Entonces, esas personas pueden ser perfectamente líderes. Tienes que empezar por ser líder de tu propia vida, tener que empezar por ser líder por inspirar a la gente que está cerca de ti, a tus clientes, a tus proveedores, con las personas que interactúes. Creo que una característica del liderazgo es con cada persona, con cada interacción, a cada lugar en el que vayas, que ese lugar y que esa persona sea mejor que antes de estar contigo. O sea, creo que esa es una manera
en que puedes ejercer perfectamente el liderazgo y donde no necesitas ser el dueño de una gran empresa, ni tener un gran equipo de trabajo, ni ser tener una posición, llamémosla entre comillas, importante, ¿no? Puedes ser líder estando completamente independiente o solo. Yo convencido de que el liderazgo empieza en casa, empieza por uno mismo. Entonces yo soy mi propio líder y hay toda una serie de habilidades que requerimos desarrollar para ser nuestros propios líderes. Ustedes saben, amigos, una de las razones por las cuales este programa se llama Ser Líder, pues tiene que ver con que hace algunos años publiqué un libro con este mismo nombre, Ser Líder, y en donde hablamos de las habilidades de liderazgo individuales, 30 habilidades de liderazgo individuales, y luego ya que desarrollé estas habilidades, luego poder convertirme en un líder de líderes, desarrollar las 20 habilidades colectivas o las de un líder de líderes. Y entonces, bueno, mucha gente me pregunta, oye, Santiago, ¿y cuáles son las habilidades individuales de un líder? Bueno, pues podemos hablar de compromiso, podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de asertividad, y, en fin, podemos identificar a 30 y es ampliar mi red de relaciones, cumplir con mis acuerdos y mis compromisos, tener un buen manejo psicosocial emocional, y esto es a título individual, independientemente de que el día de mañana pues pueda tener yo a un equipo de colaboradores y que además asuma la responsabilidad de formar a otros líderes. Y es otra de las preguntas que surge, Rafa, es tú trabajando con muchos de tus clientes, ¿cuándo has visto que los gerentes o los directores asuman la responsabilidad de formar a sus colaboradores en el ámbito del liderazgo? Realmente muy pocas veces, y me ha llegado a tocar incluso ocasiones donde algún jefe, vamos a pensar de un gerente o de un supervisor, llega a pedir incluso coaching para una persona y te das cuenta, conforme avanzas en el proceso, que lo único que estaban buscando es justificar o robustecer la idea de que esa persona necesita salir de la empresa, o por lo menos de ese equipo de trabajo, ¿no? Entonces es como, es más difícil desarrollar personas que tomar personas que crean, se comporten y tengan los mismos valores que nosotros. Eso es un hecho. Pero no podemos pensar en que si esta persona no comparte mis ideas, no se alinea, se me sale del corral, tiene sus propias opiniones, quiere expresar o es muy proactivo, entonces me causa conflictos y a mí como jefe lo que busco es que esa persona deje de formar parte de mi equipo, ¿no? Es lo que me ha tocado ver en muchas ocasiones en empresas, lejos de cómo hacemos para que esta persona pueda encajar en el mejor lugar donde sí pueda sumar a los objetivos del equipo y finalmente de la organización, ¿no? Pero realmente son, creo yo, pocos casos y tiene mucho que ver, Santi, justamente con lo que comentabas, porque finalmente todas las habilidades individuales de un líder tienen mucha relación con el tema de inteligencia emocional, y esta inteligencia emocional se compone de dos fases, ¿no? Que es primero aprender a conocerse y gestionarse a uno mismo, y después conectar con los demás e influir en los demás. Pero mucha gente quiere influir en los demás, conectar con los demás, pero sin gestionarse a sí mismo, sin conocerse a sí mismo. Entonces es como querer tener la suma sin hacer la operación. No hay forma. Y un poco este tema que yo sigo escuchando todavía, pleno siglo XXI, esta idea que tienen algunos directivos que dicen una orden dada y no supervisada, pues se la lleva bueno, vamos a ponerle fregada por no usar otro término, pero sí, entonces es giro una instrucción, pero además tengo que supervisar, incurrir en este micromanagement, porque, a ver, yo soy el capataz y requiero estar supervisando todo el tiempo, ¿no? Correcto. Sí, y creo que tiene mucho que ver con que muchas veces los gerentes o subdirectores, directoras, quieren que la gente haga las cosas exactamente en la forma en la que ellos lo harían. Y entonces una parte muy importante de desarrollar otras personas es, creo que hay que enfocarse mucho en cuántas habilidades tiene la persona que yo estoy supervisando, cómo está su nivel de habilidades, pero además cómo está su nivel de motivación, porque muchas veces puede ser la persona que tenga muchísimas habilidades, pero a lo mejor su nivel de motivación es bajo y está cansado, está quemado por
la sobrecarga de trabajo y entonces voy y le doy más trabajo, entonces voy a acabarlo quemando y pierdo a lo mejor un integrante valioso del equipo. O por otra parte, puede ser que una persona a lo mejor no tenga tantas habilidades, pero tiene muchísima motivación y si yo no le enseño, si no lo desarrollo y si no lo ayudo a que crezca dentro de mi equipo y dentro de la empresa, pues esa persona va a acabar estancándose. No es como, tiene muchas ganas, pero no sabe y yo no le enseño, entonces es como agua estancada dentro de la empresa, ¿no? Que pudiera bien ser un elemento valioso si yo lo desarrollo. Y un poco yo escucho a muchos directores y gerentes quejarse cuando promueven a alguien y le dan la oportunidad de ocupar una posición superior y decir, pues es que no me dio el ancho. Y un poco aplica aquí el famoso principio de Peter, ¿no? De la gente crece hasta su máximo nivel de incompetencia. Entonces perdí a un extraordinario jefe de departamento y gané a un pésimo gerente, pero además yo como jefe no asumo la responsabilidad de haber revisado que previamente si esa persona tenía las habilidades y si no las tenía, haberlo ayudado a desarrollarlas y no lavarme las manos y decirle a talento, a recursos humanos, pues esta persona no me da el ancho, pues ahí te lo mando, ¿no? Exacto, y además muchas veces la persona no quiere ser movida de posición, o sea, a veces no quiere el movimiento sea lateral o vertical, muchas ocasiones no se toma en cuenta su opinión y es como a partir de tal día empiezas a ocupar tal posición y te encargas de tales responsabilidades y demás, y entonces ya no tienes un solo error, sino que tienes dos, dejas un hueco donde tenías una persona que era excelente para ocupar cierta posición, dejas ese hueco, la pasas a un lugar donde no va a dar lo mejor de sí y entonces ya tienes dos problemas que resolver, la posición que ahora ocupa y la posición que dejó, que sí va a estar difícil para llenarla, ¿no? Y sobre todo el seguir escuchando a los middle managers y top managers, que luego creemos que es sinónimo de ser gerente o ser director, ser líder, y como bien lo he dicho en programas anteriores, es el CEO de Great Place to Work, cuando publicó su libro, dice que más del 90% de los gerentes y directores que él conoce son pésimos líderes. Entonces es como estos gerentes y directores no quieren asumir la responsabilidad de formar a su gente y entonces este gap que existe, esta distancia que existe enorme entre los directores y sus reportes o los gerentes y sus reportes, ¿no? Claro, siempre se presenta o en muchas ocasiones se presenta esta brecha entre los líderes, entre subdirectores para arriba y los gerentes para abajo, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que donde se toman las grandes decisiones y donde se marca el rumbo de una empresa y donde se definen las estrategias, pues muchas veces no bajan. Entonces, ahí hay un cortocircuito entre la gente que opera y la gente que toma decisiones, y muchas veces porque la gente que está arriba no se acerca, no tiene esta, creo yo primero, no tiene el interés de cerrar esa brecha entre jefes, supervisores y la dirección, y muchas veces también se ve en la cultura de las empresas cómo existe esa diferencia y cómo pues, no se juntan unos grupos con los otros, ¿no? Y es una cuestión bien evidente de pues, los jefes por acá y los demás para allá. Y un tema aquí, que desde lo que estás diciendo, Rafa, y es no solo no permea la información y el estilo de liderazgo desde, digamos, la cúspide, desde lo que sería en la parte corporativa o la parte directiva de la organización, y cómo vamos formando a estos cuadros de reemplazo. Yo recuerdo en más de una ocasión, ya fuera en procesos de coaching o de mentoring o de consultoría, preguntarle al CEO o a un VP o a un director de área que lleva 4 o 5 años sentado en esa silla y decirle, oye, ¿quién de tu gente está lista para sentarse en tu silla? Y que el más del 90% de las ocasiones me digan, no, nadie. Le digo, ¿estás de acuerdo que esa es tu responsabilidad? Y me dicen, ¿cómo? Sí, les sorprende a veces, ¿no? Claro, y además es algo súper grave porque muchas veces cuando nos piden dar capacitación o cursos de liderazgo o coaching específico para cierto tipo de personas,
mencionamos esto justamente, ¿no? Tienen que verse como un equipo de fútbol donde si tú eres el coach, si tú eres el entrenador, ¿a quién no le gustaría tener a puro 10 en su equipo? ¿No? Donde digas, uno se lesionó, pero tengo 9 ahí sentados y cualquiera de los 9 puede dar el ancho perfectamente, ¿no? Con distintas habilidades, con forma de ser distinta, con valores distintos, pero sé que va a dar su máximo. Entonces, creo que muchas veces los líderes quieren o tienen esta visión de estar centrados en sí mismos y pensar es que no hay nadie listo para ocupar lo que yo hago, ¿no? Cuando la idea sería, si tengo 6 personas a mi cargo, cualquiera de los 6 puede ocupar el día de mañana mi puesto sin mayor problema, ¿no? Y a lo mejor yo doy el brinco a una dirección regional o a nivel Latinoamérica o internacional, qué sé yo, porque llega a darse el caso. Y muchas veces no dan el paso justamente porque no hay alguien que lo supla. Y creo que tiene mucho que ver también, Santi, con una visión cortoplacista de pienso en mí, pienso en los beneficios a corto plazo, pero no estoy impulsando una visión donde, claro que necesito desarrollar a otras personas para que impulsemos entre todos esta gran visión, ¿no? Y mira, ahora que te escuchaba, recordaba que en uno de los primeros capítulos de esta serie, Ser Líder, invité a un amigo común, a Lino García, que también es un apasionado del tema de liderazgo. Me decía, hablemos del antilíder, no solo de los líderes, sino del antilíder, y sobre todo tener muy, muy precisa esta distinción entre cuál sería la primer diferencia entre el líder y el antilíder. Y bueno, pues el líder que está dispuesto a ponerse al servicio de los demás, y el antilíder que tiene desarrolladas las habilidades, pero quiere que todo el mundo se ponga a su servicio, ¿no? Exactamente. Sé cómo, pero pues no, primero soy yo y entonces tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar mi posición, tengo que cuidar mi puesto, y entonces a los demás sí, pero yo voy a ir midiendo hasta dónde para no sé que me vayan a rebasar, ¿no? En una de esas, y entonces imagínate cómo quedo yo, cómo es algo a lo que no le gusta exponerse a muchísima gente, ¿no? Y pensar que haya alguien que pueda hacer lo mismo y mejor. Y un poco esto desde la filosofía Zen, que quizá hemos escuchado muchas veces, pero que pocas veces llevamos a la práctica, y es pues que el aprendiz supera al maestro, ¿no? Entonces, qué mejor que alguno de mis colaboradores siga desarrollándose, y no solo un día que sea mi par, sino que el día de mañana sea mi superior, y qué orgullo de mí. Yo formé a esta gente y a esta persona, y mira, ve dónde está, y no solo por mí, sino por su propio interés y su propio deseo de desarrollarse, y no convertirse en el filtro o en el tapón de no permitirle a otros que se desarrollen y que quizá tengan mayores y mejores capacidades que yo, y no desde el ego y desde el egoísmo impedir que crezcan, que estén a mi nivel o que estén por encima de mí. Y eso lo vemos constantemente en las organizaciones, ¿no? Claro, y si vemos desde un punto de vista idealista, hay empresas, y lo había leído yo en libros y pensé que no existían empresas donde se hiciera eso. Afortunadamente sí las hay, donde las personas, todos se interesan por conocer los intereses, por los sueños, por los deseos, por las metas del resto de las personas, y entre todos colaboran para ir concretando ese tipo de ideas, ¿no? Puede ser desde una simple idea como el hacer un viaje, hasta quiero llegar a ser el director, o quiero ser speaker, o quiero escribir un libro, y entonces todo el mundo conoce lo que los demás quieren, y entonces todos se impulsan al logro de los objetivos individuales y grupales, ¿no? Entonces esto lo menciona Michael Roach en un libro buenísimo, creo que de los libros que te puede cambiar la vida, que es El tallador de diamantes, y que es algo que debería de leer, creo yo, todo ejecutivo y toda persona que quiera convertirse en un verdadero líder. El tema es apasionante y nos da para muchísimo. Lamentablemente estamos llegando al final de este programa. Qué rápido se nos fue, mi querido Rafa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y amigos, espero que les haya resultado interesante esto que conversamos el día de hoy, siempre buscando enriquecer
el tema de liderazgo y desde diferentes perspectivas, desde diferentes aproximaciones. Ya saben, nos esperamos aquí todos los jueves a las 9 de la noche en la plataforma de Telered Digital. Mi querido Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Sandy, por la invitación y un placer haberte acompañado junto con tu auditorio. Hasta pronto. Gracias. Y amigos, no se les olvide, recuerden, los esperamos aquí todos los jueves a las 9 de la noche en un programa más de la serie Ser Líder.